Vamos a dar inicio a la última clase correspondiente al periodo 1 de Salud Pública 2 y vamos a hablar este día de un tema bastante importante que complementa pues todos los aspectos administrativos que hemos estado revisando en clases anteriores. Es bien importante pues que cuando ustedes obviamente desarrollen actividades administrativas e identifiquen problemas a través de las herramientas que hemos visto, propongan estrategias y pues al proponer estrategias tendrán oportunidad de formular proyectos. Los proyectos pueden ser obviamente de diversas índoles, pero debemos de saber cuáles son los elementos esenciales que todo proyecto debe de llevar, así como las características para asegurar el éxito de cada uno de los proyectos que ustedes propongan. Los objetivos para la clase de ahora son pues obviamente conceptualizar la definición de proyecto. Vamos a determinar cuáles son los factores que se consideran para que el éxito del proyecto esté asegurado. Además, brindar lineamientos para el desarrollo del proyecto ya definidos según las herramientas utilizadas para los análisis de problemas. Y también es importante que consideremos qué factores debemos de tomar en cuenta para evitar que haya fracaso en los proyectos que nosotros sugerimos. Es muy importante señalar cuál es la finalidad de las condiciones que realizamos con las comunidades con las que trabajamos, ya que en ello existe una mejora en cuanto a que el hecho de planificar una determinada acción hace que se propicie el cambio y se mejora dicha realidad. Uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es la falta de reflexión, es decir, hacia dónde enfocar nuestros proyectos. Muchas veces nos dejamos ganar por el vorágine del hacer, es decir, proponemos un proyecto, proponemos otro, pero no está basado en una realidad o en un análisis verdadero de un problema de salud. Y muchas veces invertimos en recursos que al final el proyecto definitivamente no va a tener ningún impacto. A veces utilizamos también temáticas u objetivos ya trillados, siempre estamos orientados a invertir o a proponer proyectos en la misma línea de acción. Y ese es un error muy frecuente. Entonces debemos de innovar, debemos de partir de una realidad que nosotros hemos identificado a través de cada una de las herramientas que ya hemos visto en clases anteriores. Así cometemos, o más bien evitamos el error de olvidar de pensar en lo que estamos haciendo. Es decir, nos enfocamos realmente en un proyecto que va a tener un fruto o un producto de impacto. Ya que hemos hablado acerca de unas generalidades, es importante que pongamos atención en cómo se clasifican los proyectos. Es decir, qué tipos de proyectos tenemos. Tenemos proyectos de agua, proyectos de electricidad, proyectos de motivación, proyectos de educación, proyectos de nutrición, proyectos de salud, enfocados a la vivienda, etc. Obviamente, dentro de nuestra área, lo más fuerte es proyectos orientados a mejorar la salud de la población y, por supuesto, los proyectos educativos. Muchas veces incluso combinamos estos dos tipos, salud-educación, es decir, promovemos hábitos, por ejemplo, saludables a través de temas educativos. Entonces podemos combinar de repente ese tipo de proyectos. Cuando estamos formulando proyectos, obviamente hay preguntas claves. Y estas preguntas claves al final dan respuesta a los elementos que conforman el proyecto. Si nos preguntamos qué queremos hacer, vamos a dar respuesta a la naturaleza del proyecto. Si nos preguntamos por qué se quiere hacer, la respuesta va a ser la justificación. ¿Para qué se quiere hacer? Son los objetivos. ¿Cuánto se quiere hacer? Son las metas. ¿Dónde se quiere hacer? Es la localización de mi proyecto. ¿Cómo se va a realizar? Es la metodología de mi proyecto. ¿Cuándo se realizará? Es el tiempo. ¿A quiénes va dirigido? Son los beneficiarios. ¿Quiénes lo realizarán? Obviamente son los recursos humanos. ¿Y con qué lo vamos a realizar? Da respuesta al presupuesto de nuestro proyecto. Entonces, estas son las preguntas que nosotros hacemos para conformar los elementos del proyecto. Es decir, ¿qué conforma un proyecto? Estos elementos. Un proyecto siempre tiene que llevar una naturaleza, una justificación, objetivos, metas, localización, metodología, tiempo, beneficiarios, recursos humanos y, por supuesto, un presupuesto.
Luego que hemos definido obviamente los elementos de un proyecto, es necesario que unifiquemos conceptos. ¿A qué le vamos a llamar proyecto? Un proyecto es un conjunto de acciones interrelacionadas y dirigidas a lograr un resultado. ¿Para qué? Para transformar o mejorar una situación en un plazo limitado y con recurso presupuestado, buscando obviamente solucionar esa necesidad que hemos identificado, que es sentida o que realmente existe en nuestra comunidad o población objetivo donde nosotros queremos ejecutar el proyecto. De esta definición se deriva otra que es el proyecto social, contemplando que entendemos como social todo lo que afecta al ser humano y a sus condiciones de vida. El proyecto social deberá contemplar fundamentalmente lo que hace referencia a las necesidades básicas del individuo. Es decir, podemos hablar de que un proyecto social es todo aquel proyecto que está orientado a salud, educación, empleo, vivienda, así como otros tipos de proyectos que cubren otras necesidades, como por ejemplo la dignidad de la persona, que fortalecen el autoestima de la persona, el aprecio, la seguridad, la consideración, la capacidad de encontrarle sentido a la vida y al mundo que nos rodea. Entonces, todos esos proyectos que van enfocados a mejorar estas condiciones se consideran proyectos sociales. Ahora bien, ya que hemos definido qué es un proyecto, ¿qué es un programa? Un programa es una articulación de proyectos, es decir, la suma de varios proyectos que sabemos que van enfocados a un tema específico y que al agruparlos decidimos formar programas que van a ser generalmente de carácter permanente. Esto implica una visión más global para la solución de problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente un problema no lo vamos a resolver únicamente con un proyecto. Necesitamos de varios proyectos. Entonces, esta consecución de proyectos al final me conforman un programa que, pues, sí realmente a mediano o a largo plazo sí me va a resolver el problema. Entonces, en este sentido, un programa puede definirse como un conjunto organizado e integral de proyectos que están generalmente orientados a un ámbito sectorial. ¿Qué es un plan? Un plan es el concepto de planificación más general que define políticas, define estrategias de desarrollo que permiten transformar una situación. Es decir, que el plan es lo más macro. Si lo queremos ver desde el punto de vista ascendente, en la base se encuentran los proyectos, luego siguen los programas y los programas conforman un plan. Entonces, los planes son estratégicos, generalmente son macro y se construyen a través de objetivos, estrategias, programas y proyectos. En resumen, un plan se articula en programas y los programas se conforman por proyectos. Por ejemplo, nuestro plan quinquenal de salud está conformado por programas. Programa de vacunación, programa del adolescente, el programa de la niñez, el programa de vacunación, programa de tuberculosis, el programa de planificación familiar, y cada uno de esos programas tienen proyectos específicos que obviamente ayudan al final a cumplir el plan quinquenal. Muy bien, ¿cuáles son las etapas que vamos a seguir para diseñar un proyecto? En primer lugar, diseñarlo, definir matriz de planificación del proyecto y programar actividades y recursos en un posible plan operativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer paso es hacer la matriz de planificación. En esa matriz de planificación debemos de hacer esa estructura lógica de qué es lo que queremos lograr y con qué medios lo vamos a hacer, ¿ya? La siguiente etapa es ejecutarlo, ya que lo hemos planificado, que hemos organizado, obviamente vamos a ejecutar. Y es la puesta en marcha del plan de ejecución y realización de operaciones con la movilización de los recursos materiales y financieros que hemos planificado. En el monitoreo o seguimiento a la ejecución también se analiza si el proyecto ha cumplido los objetivos o si deben reorientarse. Es decir, dentro de la planificación ya tuvimos que haber incluido la forma de cómo vamos a evaluar el proyecto. Entonces, mientras lo estamos ejecutando, tenemos que controlar si la ejecución del proyecto va encaminada hacia los objetivos que nos hemos propuesto. De lo contrario, pues obviamente hacemos una readecuación de la dirección que llevamos. Y luego, pues al final,
sabemos que viene la parte de la evaluación, es decir, que analicemos qué efecto, qué impacto logramos, si se cumplieron nuestros objetivos, es decir, eficacia y eficiencia, la pertinencia del proyecto, que ya vamos a ver a qué se refiere con esto, si verificamos que se cumplieron nuestros objetivos y qué lecciones hemos aprendido, qué mejorar, qué no hacer dentro de la ejecución del proyecto, para obviamente proponer recomendaciones o acciones correctivas en otros proyectos, ya sea de la misma índole o diferentes. ¿Cuáles son los factores de éxito de un proyecto? Es decir, de qué va a depender que un proyecto funcione, tenga impacto. En primer lugar, de la pertinencia. ¿Qué es pertinencia? Es el grado en el que los problemas de los beneficiarios del proyecto serán atendidos por la intervención propuesta. Es decir, ¿qué tan orientado está a la necesidad de mi usuario ese proyecto? Si ese proyecto no responde a la necesidad de mi comunidad, de mi población, ese proyecto no es pertinente. Entonces lo que voy a hacer es invertir recursos que al final no van a generar ninguna resolución de una necesidad. Otro de los factores es la eficacia, es decir, el grado en el que se alcanzan los objetivos a través de lo que hemos propuesto. Y también otro factor es la eficiencia, es decir, lograr los objetivos, pero tratando de obviamente invertir la menor cantidad de recursos, tanto materiales como económicos, y el tiempo. Otro factor de éxito es que contemplemos la viabilidad, es decir, ¿tenemos los recursos para hacer el proyecto? ¿Tiene sentido mi propuesta de intervención? ¿Hay riesgos en el proyecto, pero son aceptables? Y si existe capacidad para implementar el proyecto. La viabilidad se determina a través de 3 elementos: que tengamos viabilidad de recurso humano, es decir, tenemos los recursos humanos que van a ejecutar el proyecto, ideales. Tenemos los recursos materiales y económicos, es decir, el dinero, y el otro recurso es el tiempo. Para que un proyecto se ejecute exitosamente, definitivamente tiene que haber viabilidad de los 3 elementos. Si falta uno, ya no es posible ese proyecto. Se considera no viable, porque usted puede tener el dinero, puede tener el recurso humano, pero no tiene tiempo para hacerlo. O puede tener el recurso humano, puede tener el tiempo, pero no tiene el dinero. Entonces, con un elemento que falte, la viabilidad se ve afectada. La sostenibilidad. ¿A qué se refiere este factor de éxito? Se refiere a que el proyecto idealmente debería de continuar. Es decir, si tuvo éxito el proyecto al minimizar o al resolver el problema, pues se propone que siga y se convierte al final en parte de un programa. Por eso hablamos de sostenible, que pues realmente el impacto que produjo fue tan exitoso que se sigue reproduciendo. Entonces, siempre pensemos en proyectos que sean así, no proyectos fulminantes, que una vez se hizo y ni siquiera tuvo impacto. Tenemos que proponer proyectos que sean sostenibles, que de tan exitosos que fueron, se sigan reproduciendo. Entonces, el desarrollo del proyecto. Ya hemos hablado de los elementos que contiene el proyecto. Vamos a retroalimentar. La naturaleza del proyecto es el primer elemento. ¿Qué contiene? El título del proyecto. Se considera, incluso se recomienda que el título sea creativo, sea innovador, que llame la atención el título del proyecto. El tipo de proyecto, ya hemos hablado que dentro de los tipos de proyectos, generalmente nuestra área está ubicada en los tipos de proyectos educativos o de salud, o una combinación de ambos. La cobertura del proyecto, es decir, a cuánta gente va a beneficiar. Y es importante, por favor, que tomemos nota que cuando estamos describiendo la naturaleza del proyecto en el elemento cobertura del proyecto, debemos de poner un número. ¿Cuántas personas consideramos de manera tentativa que el proyecto va a beneficiar? 200 personas, 25 personas, 10 personas, etcétera. Grupo que promueve el proyecto. Para el proyecto que ustedes van a proponer, pues en este caso son ustedes estudiantes de 5º año de la carrera de doctorado en medicina de UNASA, y generalmente se colocan los nombres de los participantes que están
proponiendo o van a ejecutar el proyecto. ¿En qué consiste el proyecto? Es una breve descripción para que el lector que está viendo la naturaleza del proyecto se oriente con relación a qué es lo que se va a desarrollar en la propuesta del proyecto. Entonces es una breve descripción porque la descripción completa viene en la metodología del proyecto. Hablábamos del otro elemento que es la justificación y el fundamento, es decir, ¿por qué quiero hacer eso? Partimos de una necesidad que obviamente se identificó a través de un FODA, a través de un árbol de problemas, a través de un esquema de Ishikawa. Entonces, ¿por qué necesito intervenir en ese problema? Explicar la causa, de dónde nació la idea, de dónde nació la necesidad del proyecto. Podemos describir que es la inexistencia de un servicio, porque sí existe el servicio, pero no es suficiente, la calidad no es la adecuada, etc. Entonces, debemos describir qué es lo que queremos lograr. Recuerden, cuando veíamos métodos de investigación en la justificación decíamos para qué y por qué. Entonces, ¿por qué lo quiero hacer? La necesidad del proyecto y para qué lo quiero hacer. O sea, ¿en qué va a beneficiar que yo haga este proyecto? Los objetivos, pues obviamente es lo que yo quiero lograr. Entonces, eso lo vamos a dividir siempre en objetivos generales y objetivos específicos. Entonces, los objetivos generales son la razón del ser del proyecto. Son propósitos amplios, generales, y obviamente estos dan pie a los objetivos específicos. Por ejemplo, un objetivo general sería elevar el nivel de la población. Otro podría ser fortalecer conocimientos con relación, por ejemplo, a los métodos de planificación. Fortalecer habilidades, por ejemplo, en la técnica de la sutura, etc. Entonces, estos son nuestros objetivos en nuestros proyectos de intervención. Y los objetivos específicos, recordemos que son situaciones más concretas. Y pues deben ser claros, realistas y pertinentes. Por ejemplo, promover el uso de medidas de bioseguridad o otro ejemplo sería desarrollar la habilidad de la sutura en primer plano. Muy bien. Las metas es otro elemento y las metas derivan de los objetivos. Entonces, las metas son sus mismos objetivos, pero cuantificables. Entonces, al objetivo que usted redactó en la lámina anterior, usted le va a poner número en la meta. ¿Ya? Por ejemplo, promover el uso de medidas de bioseguridad en 20 participantes del taller. O desarrollar la habilidad de la sutura en primer plano en un 75% en los participantes del área de cirugía, etc. Entonces, a estos mismos objetivos usted les pone cantidad y los convierte en meta. No olvidemos que las metas son las formas concretas para medir el logro de un objetivo. ¿Por qué? Porque traen número. Son elementos cuantificadores, pero no perdamos de vista también que las metas deben de cumplir con estas siglas que son EMART, que significan que las metas deben ser específicas, que sean medibles, pero que también sean aceptables, que también sean realizables y pongámosles tiempo, ¿ok? Por ejemplo, desarrollar la habilidad de la sutura en primer plano en el 50% de los participantes durante la primera fase del taller. Entonces yo le pongo cantidad, le pongo porcentaje, puede ser porcentaje o un número específico, y le pongo también en qué tiempo lo voy a hacer. La localización, ¿dónde lo voy a hacer? La localización generalmente pues determina el área geográfica donde usted va a ejecutar su proyecto y lo dividimos en macrolocalización y microlocalización. Déjenme contarles que en la macrolocalización incluso se sugiere de repente que podemos incluir un mapa o una cartografía dentro del proyecto para que la persona que probablemente va a otorgar financiamiento se ubique en dónde se va a realizar el proyecto. Por ejemplo, la macrolocalización podría ser el mapa de la Universidad Autónoma de Santa Ana, si yo voy a realizar un proyecto acá, y la microlocalización sería el auditorio. Entonces, así se describen dentro del proyecto este elemento. La metodología es la descripción de cómo voy a hacer yo mi proyecto, desde la gestión de permisos, qué voy a utilizar, cómo lo voy a hacer, cuántas charlas son, qué voy a utilizar, cuántos ponentes son, qué temas voy a desarrollar, cuánto tiempo va a desarrollarse cada ponencia, etcétera. La metodología es como contar y escribir ¿qué es lo que yo voy a hacer en mi proyecto? Entonces no es válido que una metodología venga de media página, porque es todo lo que usted va a desarrollar en su proyecto. La ubicación en el tiempo. ¿Cuándo? Hagamos un cronograma y siempre, por favor, pongamos atención.
Se sugiere el cronograma de Gantt. El cronograma donde ubicamos en una columna las actividades y luego le ponemos tiempo. Readecuamos a través de las semanas y ponemos tiempo para cada una de las actividades que vamos a hacer. Recordemos que esto es una propuesta estimada de cuándo se va a hacer, pero cuando nosotros ejecutamos el proyecto tiene que acercarse a la realidad. No quiere decir que solo lo vamos a hacer para que se vea bonito, pero a la hora de ejecutar vamos a postergar las actividades. No. Obviamente van a haber situaciones emergentes que de repente van a retrasar alguna actividad, pero no es válido que no tomemos en cuenta el cronograma de Gantt. Entonces, por favor, tomémoslo en cuenta cuando estemos realizando la tarea del proyecto. Yo necesito que ustedes realicen la ubicación en el tiempo a través de un cronograma de Gantt. Los recursos humanos, ¿quiénes son los que promueven el proyecto? Es decir, van a detallar la cantidad de personas que son necesarias para la ejecución de su proyecto. Ustedes como equipo promotor, ¿qué va a hacer cada uno? Probablemente uno va a ser el que planifica, otro va a ser el que dirige el proyecto, otro va a ser ponente, otro va a ser el encargado de gestionar permisos. Entonces, se recomienda cuando estamos elaborando este elemento que usted elabore una tabla, construya una tabla en la que ponga una columna, el recurso con nombre si es posible y luego le asigne un rol. Es decir, ¿qué actividad es la que puntualmente va a desarrollar este recurso? Los recursos materiales, el con qué. Entonces se recomienda de igual manera que se haga una tabla, donde usted pone en una columna los recursos materiales y en otra columna la cantidad de materiales que usted va a realizar. Por ejemplo, el alquiler, insumos, papelería, viáticos, etcétera, todo lo que usted ha contemplado dentro de su proyecto para la ejecución. Entonces, luego que usted ha construido esta tabla donde usted ha colocado en una columna los materiales y en otra columna la cantidad de cada uno de estos materiales, esta tabla usted la va a trasladar hacia el siguiente elemento, que son los presupuestos. Entonces, a la tabla que usted ya traía construida de recursos materiales, usted únicamente le va a agregar la columna donde usted le va a agregar costo unitario para que al final presente un costo o una inversión total de su proyecto. Entonces, repito, elabora primero el cuadro de recursos materiales donde lleva la columna de el recurso que usted va a utilizar, la cantidad, y luego esa misma tabla la repite en el elemento del presupuesto, pero le agrega una columna con costos unitarios y al final se tiene que ver la inversión de su proyecto total. Este financiamiento, es decir, la inversión puede ser de tres tipos: interno, externo o mixto. Interno, pues, que es la mayor parte de ocasiones sucede cuando nosotros somos los que proporcionamos obviamente toda la inversión. Externo es cuando obviamente solicitamos financiamiento para el proyecto y nos lo dan, ya sea en dinero o en recursos. Probablemente nos quieran donar libretas, lápices para nuestro proyecto, material publicitario, medicina, etcétera. Entonces, esos son tipos de financiamiento externo. O un mixto, en donde obviamente el grupo que promueve el proyecto pone algunos recursos y también se consiguen donaciones de otros para completar la ejecución del proyecto. Muy bien, ¿por qué fracasan los proyectos? Primero, porque no involucramos a las personas que formarán parte del proyecto, es decir, no hicimos el análisis del problema tomando en cuenta nuestra comunidad. Y por lo tanto, nuestra comunidad no ve con interés el proyecto que nosotros queremos realizar porque ellos no lo ven como necesidad. No se parte de esas visiones, de esas necesidades que tienen las personas. Se parte de supuestos problemas que yo creo que tienen las personas, que yo creo que necesitan las personas, y no es así. Para eso se vio antes el tema de análisis de problemas. Y recordemos que en cada una de las herramientas que yo les mostraba en las clases anteriores, les decía que era importante que el análisis se hiciera de forma multidisciplinaria. Es decir, que tomáramos en cuenta la mayor cantidad de recursos, incluyendo la comunidad, para hacer el análisis de problemas. También pueden fracasar por la burocracia institucional, que no nos dan permiso, que de repente queremos ir a la comunidad y no nos dan permiso en la alcaldía, que
de repente nos ponen un poquito de obstáculos. La pandemia actualmente pues ha significado muchas limitaciones y en determinado momento lastimosamente el fracaso de muchos proyectos, pero es porque obviamente no se planificó adecuadamente tomando en cuenta este contexto que ahorita tenemos. En la implementación también no existe correspondencia entre los tiempos institucionales y comunitarios. Por ejemplo, usted ha planificado ir a ejecutar dentro de su comunidad un proyecto y usted invirtió recursos, planificó recursos y de repente ese día que usted había pensado en que se fuese una campaña, por ejemplo, dentro de la unidad de salud, pues eran las fiestas patronales y la comunidad se dirigió a la fiesta, no a su campaña, por poner un ejemplo risible. Entonces son situaciones que de repente suceden. Entonces hay que tomar en cuenta estas características para evitar que los proyectos fracasen. Existe un desbalance entre los resultados esperados y los recursos. Usted está pidiendo muy poco recurso y pues sus objetivos son demasiado visionarios. Entonces hay que tener una concordancia en lo que usted está planificando con los recursos que se van a asignar. Porque pues obviamente puede significar un riesgo que fracase su proyecto. Y el personal no idóneo para las actividades que usted asigna. Yo siempre cuando les doy esta clase les digo, por ejemplo, de repente ponemos a un ponente dentro de nuestro proyecto y es una persona que no le gusta hablar, que no se le escucha la voz, que no tiene fluidez verbal. Entonces de repente pues no es el personal más idóneo para que dé la capacitación, no se le comprende, probablemente sí tenga las competencias técnicas, es decir, sí sabe del tema pero no lo puede transmitir. Entonces eso puede significar un fracaso en nuestro proyecto. O pues delegaron a la persona que llevara todos los recursos y es el que más tarde llega, entonces eso va a significar un fracaso en el proyecto. Tomemos en cuenta todo esto. Para finalizar entonces, chicos, les hago un resumen de todo lo que se hace cuando ustedes formulan un proyecto. Estudiamos la realidad, es decir, analizamos el problema a través de cualquiera de las herramientas que ya hemos mencionado, definimos cuál es el problema, identificamos sus causas, es decir, hacemos el diagnóstico, tomamos una decisión, ¿ya? ¿Qué causa vamos a intervenir? ¿Ok? ¿Y qué estrategia vamos a poner? ¿Qué alternativa de solución propongo? De la alternativa de solución, obviamente, empiezo a ver cuál es la alternativa más viable, ¿ya? Y selecciono esa alternativa para, obviamente, elaborar mi proyecto. Cuando yo selecciono la solución y planifico mi proyecto, empiezo a hacer las acciones contingentes, es decir, mi plan de acción. Planifico a través de todos los elementos que acabamos de mencionar que lleva un proyecto. Ejecuto el plan, evalúo, obviamente, mi proyecto al final y le doy un seguimiento. Es decir, si el proyecto fue tan exitoso, pues propongo que el proyecto siga para, obviamente, lograr los mejores resultados. Con esto cierro la clase de formulación de proyectos, esperando que esto no solo sirva para la clase de salud pública, sino que trasladen estos conocimientos a su práctica profesional. Que cuando les digan, elabórenme un proyecto en su práctica profesional, no duden en construirlo y tomen en cuenta todo lo que se les ha facilitado para que los proyectos que ustedes propongan sean innovadores, de impacto y, por supuesto, de éxito. Feliz día para todos.